La clase, pues tenía pensada realizarla en inglés, pero prefiero hacerla en español con el propósito de clarificar todos los temas que van a ser tratados en el parcial y así de esta manera ustedes puedan pues, tener eh, una mejor comprensión de los temas que van a ser tratados el día de hoy. Algunas cosas las voy a tratar en inglés, pues la naturaleza de, la, de lo que se va a tratar, pues es totalmente en inglés, pero pues voy a hacer esas aproximaciones o esas explicaciones en español mayormente. Si no, pues las hago en inglés. No sé qué me digan ustedes. Sí, en español está bien. Bueno, En entonces español arranquemos. está bien. Listo, perfecto. El último tema que nosotros vimos fue Discourse Analysis, ¿cierto? Entonces, ¿qué recordamos o qué recuerdan de Discourse Analysis? ¿Qué es? ¿A qué se enfoca? Pero también recordemos qué es discurso, cuántos tipos de discursos hay y qué se puede encontrar dentro de un discurso. Las escucho. Chicos, chicas. No estoy segura, pero discurso hablado y escrito. Bueno, Bueno, el discurso puede ser, muy bien dicho, hablado o escrito. Trate de subir un poquito el volumen a su micrófono que poco le entendí. ahí está todo. Va. Entonces, sí, el discurso puede verse a nivel escrito y a nivel de producción oral, ¿listo? Ambos pertenecen a la parte de lo que es la producción escrita, producción oral, teniendo en cuenta varios conceptos acá. Entonces, primero, ¿qué es el discurso? Es simplemente una producción textual eh, que puede darse, bien lo dije, a nivel escrito, que puede ser un ensayo, puede ser un proyecto, o puede ser también a nivel escrito, en lo que se basa o lo que denominamos esa parte de oratoria, esa parte de la relatoría. Te amo. Sí. Muchas gracias, pero creo que este no es el medio para compartir ese tipo de sentimientos. Muchas gracias. Para efectos de una mejor clase y que no Pero, se escuchen profe, algunos ¿puede ruidos de repetir otra fondo, vez que se cortó se fue la señal? ¿de dónde repito? No. Desde ese par de palabras que me acabaron de decir, no sé si le dijeron a alguien. Ah, pues no sé de qué me perdí, pero lo que estaba explicando. Bueno, vuelvo. Dentro del discurso del análisis, tenemos acá lo que es el concepto del discurso. Hablamos que el discurso puede darse tanto de nivel oral como a nivel escrito. Tenemos ejemplos de discursos a nivel escrito como por ejemplo ensayos, relatorías escritas, ¿no? Síntesis, puede ser también una especie de summary, resumen. Y está la de la parte de la producción oral. Esa parte de la producción oral va a estar encaminada a lo que es, por ejemplo, la oratoria, más que todo. ¿Listo? Y tenemos que tener en cuenta algo que se llama dicción. ¿Qué es dicción? El estilo, ¿El estilo de quién? las palabras. Es muy bien, la escogencia de palabras relacionadas al tipo de texto que nosotros vamos a crear. Muy bien. Entonces, eh, entramos en materia con dos partes fuertes de lo que es el análisis del discurso.
Dentro del análisis de discurso tenemos dos grandes ramas, que uno sería el contenido de la lengua en uso y lo otro sería los enfoques del análisis del discurso. Dentro de lo que tenemos acá el contenido de la lengua en uso, tenemos tenemos tres tipos de contextos acá. Tenemos el contexto situacional o lo que percibe el hablante sobre su contexto. El background knowledge context o el conocimiento que tiene el usuario sobre el contexto, ¿sí? Más que todo lo que cree saber de lo que se va a hablar. Y el contexto cotextual, que sería saber lo que está diciendo y saber cómo utilizarlo dentro del contexto que se está utilizando. No sé si eh, estuve lo suficientemente claro en ese punto. Bueno, igual vamos a seguir con más ejemplos. Dentro de los que son los enfoques del análisis del discurso, tenemos tres grandes áreas. Uno, que es el análisis de la conversación, que tenemos, por ejemplo, los roles, algo que se llama turn taking, que creo que lo hablamos una vez pasada. Tenemos algo que se llama ethnography of communication, es como la lengua ha evolucionado en ciertos grupos a nivel histórico. Y tenemos la parte de pragmática, que es el día de hoy, el tema para el día de hoy, que tenemos el principio cooperativo y el principio de implicatura. Y tenemos algo más que es el acto del habla. ¿Listo? Tenemos aquí dos ideas principales, una idea grande, que es el concepto del discurso, establecido por dos autores principalmente. Tenemos tanto Stubbs como a Furlong que hablan que el discurso, en primera medida, es como el pináculo más alto de la conversación. Es donde todos los conceptos, desde un fonema, morfema, palabra, frase, cláusula, o una oración, están englobadas ahí en el discurso. ¿Listo? Y teniendo en cuenta a Furlong, tenemos que tener en cuenta que el discurso es simplemente, va más allá que el mero conocimiento del uso de la lengua, ¿sí? Porque aquí nosotros vamos a ver, son prácticas sociales, cómo utilizar esto dentro de un contexto real. Yo puedo escribir una carta, yo puedo crear un soliloquy, se me olvidó cómo se llama eso en español. Eso lo vimos en la clase pasada también. Pero si no va enfocado hacia un contexto, entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de lo que nosotros vamos a tratar acá? Ahora, entrando ya en materia de lo que es el análisis del discurso, Stubbs en el 83 y Brown y Yu en el 83 tienen un punto en común, de que es el análisis del uso de la lengua o de la lengua en uso. Pero esto va más allá. Les hablaba a ustedes de que esto va a ser utilizado en un contexto social. Ejemplo, no sé si ustedes alcanzaron a ver este tipo de personajes bastante propios de nuestra cultura, que son llamados los culebreros. Bueno, este tipo de personas, por más que ustedes piensen que no, que es que ellos no tienen cultura, perdón, no tienen educación, que ellos por mucho habrán tenido 2, 3 años de bachillerato, tienen un manejo del discurso a tal punto de que le están ofreciendo un producto y usted termina comprando 4. No por el precio de 1, sino por el precio de 6. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cómo aquí ese culebrero es capaz de utilizar el contexto, es capaz de utilizar
la lengua en uso, el conocimiento estructural de la lengua para poder manipular la parte psicológica, la parte afectiva de una persona y convencerla a hacer lo que él quiere. ¿Qué es? Venderle producto. Entonces, allá vamos. Entonces, aquí tenemos tres ideas principales sobre lo que es el contexto de la lengua en uso. Les decía, hay tres grupos acá, que es el contexto situacional. Tenemos el background knowledge, o lo que se sabe, el conocimiento sobre contexto, y el contextual context, o el contexto cotextual. Pasamos el primero. Aquí vemos. Entonces dice situational context. What speakers know about what they can see around them. Entonces, por ejemplo, volvamos a la escena del culebrero. El contexto acá no es el culebrero. El contexto, perdón, aquí la situación o el actor principal no va a ser el culebrero, va a ser usted. Ahora, usted llega ya al lugar donde está hablando esta persona y el orador en ese sentido, vamos a quitarle la palabra culebrero, el orador en ese sentido empieza a hablar sobre un tema en particular. Diga usted, las famosas cremas milagrosas que curan hasta de todo y más. Pero entonces, ¿qué es lo que usted sabe acerca de lo que está hablando esa persona? Entonces, usted cree saber sobre las enfermedades que está hablando, sobre alguna de las plantas de lo que está hecho esa crema y algunas de las palabras que él está utilizando. ¿Por qué? Porque hay palabras que suenan a algún punto rimbombante y que ustedes no logran entender. Entonces, por contexto, tratan de extractar esa información. Es lo que ustedes creen. Es the situational context. Now, pasando a la parte de lo que es el background knowledge, ese se enfoca más entonces a lo que el speaker o el que habla, el hablante, sabe sobre cada uno de esos seres que están en ese contexto y lo que sabe sobre el mundo. Ahora, cuando yo hablo de mundo, no quiere decir toda la parte del globo terráqueo. Cuando yo hablo con cada uno de los speakers, no estoy hablando de los 44 billones de personas que habemos en el planeta Tierra. No, estamos hablando de ese nivel cultural e interpersonal. Entonces, ¿qué es lo que hace inferencia acá? En que uno, ustedes saben que pues obviamente todas las personas están reunidas en una especie de círculo, semicírculo, whatever, y la parte cultural. Arranquemos con la parte cultural, cultural a nivel contextual. Entonces, si nosotros estamos en un pueblo, obviamente la parte cultural va a ser esa parte tradicional, esa parte de comportamientos, de formas de pensar, de formas de utilizar la lengua que tiene ese pueblo en sí. Obviamente no va a estar todas las 1000 personas que habitan en ese pueblo, pero sí un número reducido de ellas. Puede que no las conozca usted a todas, pero solo por movimientos paralingüísticos puede usted tratar de entenderlos a ellos. Entonces estamos hablando de la parte interpersonal. Ahora, sobre el mundo es sobre el tema que se está hablando. Si partimos luego a la parte cotextual, y aquí muy bien lo dice what they know about what they have been saying. Entonces, cuando usted va a entablar esa parte del diálogo, cuando el mismo orador pide al auditorio hablar sobre un tema en específico. Entonces ahí cuando pregunta, ¿usted ha sufrido sobre esta y esta enfermedad? ¿Sabe de alguien sobre eso? Usted puede decir sí, no, pero ahí está haciendo usted ese intercambio de conocimiento. Está negociando el conocimiento. Con eso le doy un poquito de entendimiento al punto 1.4 del ensayo. Hasta acá. ¿Preguntas?
Sí, profe. ¿Me escucha? Qué pena. Sí, señor. La parte del contexto o sea, no me queda muy clara. Del cotextual. Regálame Sí, un sí, momento. señor. Regálame un momentico. Sí. Bueno, entonces de contextual. Ahí lo dice what they know about what they have been saying. Número uno, lo que usted sabe sobre el uso de la lengua, de usted cómo utiliza la lengua, del tema a cabalidad, cómo tratar ese tema. Ejemplo, si a usted le piden hablar algo sobre astrofísica y le empiezan a hablar sobre el tema como tal, usted es capaz de defenderse frente a una audiencia siendo que el mismo orador le hace una pregunta directa a usted. En ese caso no. Perfecto. Entonces ahí en la parte contextual no estaría desarrollada. Pero en el caso de que nosotros vayamos a hablar sobre las 5 teorías de aprendizaje de adquisición de la lengua de Krashen. Entonces, si le hago yo Ya. una pregunta sobre Krashen, usted puede que me la responda, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que nosotros vamos a la parte contextual, de lo que Es como usted el sabe. conocimiento previo que yo tengo acerca de ese tema del Aquí está el que background estamos knowledge. hablando. El background knowledge es lo que usted sabe del mundo, sabe de los demás, de la parte cultural interpersonal. Eso es el preconocimiento. Acá es lo que usted sabe que puede decir. Ya. ¿Listo? Ya. Una cosa Perfecto. es lo que usted cree saber de lo que ve. Otra cosa, los conocimientos previos que usted más o menos sabe sobre ese tema. Otra muy diferente es lo que usted sabe Ujú. que puede decir sobre el tema. Perfecto. Listo. Continuemos acá. Sí, muchas gracias. Tranquilo. Entonces, tenemos acá, chicos, cuando se acabe esta sesión, salgan y salen de esta sesión y vuelven a entrar al mismo link para pues continuar abordando el tema. ¿Listo? Que faltan acá 8 minutillos. Bueno, entonces, les decía, tenemos acá entonces los enfoques del análisis del discurso. Tenemos 4 enfoques principalmente. Uno que sería el análisis de la conversación o el análisis del diálogo. El otro que sería la etnografía de la comunicación. Ya les había explicado un poquito de manera somera sobre eso. Y el último sería, perdón, el tercero sería la teoría del acto del habla. Y el último sería la parte de la pragmática. Recuerden que la pragmática es la lengua usada en el contexto. Sí o sí no. Listo. Tenemos acá entonces la parte de la conversación del análisis. La vamos a ver acá en estas diapositivas como CA. Entonces, ¿a qué se enfoca este Conversation Analysis o CA? Entonces, uno, a describir el tipo de orden que hay en una conversación. Entonces, hablamos de la parte sintáctica. La estructura, entonces la podemos ver desde el punto de vista morfológico, fonológico, pero algo muy importante, los patrones secuenciales de interacción. O sea, yo hablo de un tema, usted está hablando del mismo tema y me puede responder de lo que yo estoy hablando. Y entonces ahí entablamos un diálogo. ¿Listo? No sé si se acuerdan ustedes el video que yo les mostré de Lelutier hace tiempo atrás, en el cual Carlos Mundstrock y Daniel Rabinovic estaban hablando sobre un tema X y de momento dijeron que pues ya dejó de entablar
de hacer un monólogo para pasar a ahí lo toman como biólogo, pero obviamente nosotros entendimos que era una conversación o un diálogo. ¿Listo? Aquí viene entonces ese cambio in a purposeful way para cambiar esos morfemas y fonemas. De todas maneras se entiende la idea, pero todavía mantenemos esa parte importante que son los patrones secuenciales de interacción. Ahora, este tipo de conversación puede darse a nivel institucional, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, o a nivel casual, lo que nosotros hacemos en ¿cómo decirlo? En una clase cualquiera, perdón, en una conversación cualquiera, sea de WhatsApp, sea por Facebook, sea en un post, sea por Instagram, sea por Twitter, qué sé yo, o por mensajes de voz. Tenemos acá entonces 3 aspectos bastante importantes en este tipo de análisis de la conversación. Tenemos los turnos. Aquí turno es definido como esa oportunidad de interacción durante la conversación. Eso es el turno. Ahora, lo siguiente se llama turn taking. ¿Sí? No estoy muy seguro cómo se podría traducir al español. Entonces sería como ese cambio de turnos, por así decirlo, la toma de turnos, creo que es. Y es eso, entonces es cómo cambiar o cómo darle la pauta al otro interlocutor para poder hablar. Y tenemos algo que se llama overlap. Overlap fue lo que sucedió minutos atrás, cuando estábamos hablando o iniciando la clase, cuando yo les dije que iba a haber un quiz sobre este tema. Y todos empezaron a hablar al tiempo. Eso se llama overlap. ¿Listo? Aquí lo tenemos. More than one speaker talking at the same time in conversation. Entonces, ahí tenemos esos 3 factores que se pueden ser analizados dentro del análisis de la conversación. Bueno, tenemos acá, no, esto no. Tenemos acá toda la parte de lo que es la etnografía de la comunicación. Chicos, perdón. Voy a silenciar un momentico acá la conversación. Listo, chicos. Entonces, estaba recibiendo una llamada. Ahora, entonces tenemos la parte de la etnografía de la comunicación. Dentro de la etnografía de la comunicación, nosotros vamos a ver eso, la parte como los métodos, perdón, cómo se logra ver la comunicación desde el punto de vista antropológico. ¿Listo? Esto fue utilizado por Himes, en lo cual nosotros vamos a tener 4 puntos para analizar. Uno que sea setting and scene, que son algo diferentes, participants, ends, and act sequence. Cuando tenemos nosotros setting, estamos hablando de esa forma espaciotemporal en la cual surge la conversación. Cuando hablamos scene, quiere decir lo que nosotros le vamos a colocar a esa conversación. La entonación, el tono, la parte psicológica, la definición cultural. ¿Listo? Los participantes, entonces, pues obviamente la audiencia y el mismo speaker. Ends, que serían los propósitos. Y finalmente el acto de la secuencia. Entonces, el orden y la forma como va a darse dentro de este evento de la comunicación. Chicos, se acaba aquí la primera parte de esta conversación. Entonces, vuélvanse a conectar, por favor. Voy a terminar la grabación.